Hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía positiva y muchas cosas buenas. Hoy vamos a adentrarnos en un tema que sé que les interesa mucho, un tema que ha estado rondando por la cabeza de muchos de ustedes y que, por supuesto, involucra a dos de las figuras más queridas del mundo del espectáculo turco, Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, hoy vamos a hablar de ese título tan impactante que seguramente ya vieron, Can Yaman explota. Su mayor miedo es la salud de Demet Özdemir. Sé que suena fuerte y es por eso que vamos a analizarlo a fondo, desmenuzarlo y tratar de entender qué hay de verdad en todo esto, qué hay de especulación y sobre todo, cómo se relacionan estos dos grandes actores en la vida real. Pero antes de que empecemos, quiero recordarles algo muy importante: si les gusta el contenido que hacemos, si disfrutan de nuestros vídeos sobre farándula turca, sobre series, sobre actores y actrices, no se olviden de suscribirse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras actualizaciones, porque estamos preparando muchísimas cosas interesantes para ustedes. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Ahora sí, vamos al grano. La relación entre Can Yaman y Demet Özdemir siempre ha sido un tema de interés público, desde que protagonizaron la exitosísima serie Erkenci Kuş Pájaro Madrugador. La química que derrochaban en pantalla era innegable y eso, inevitablemente, generó muchísimas especulaciones sobre si había algo más allá de la amistad y el trabajo. Los fans, por supuesto, se volvieron locos, creando miles de teorías y esperando ansiosamente una confirmación de romance que hasta el día de hoy nunca llegó. Pero volviendo al título que nos ocupa, ¿de dónde sale esto de que Can Yaman explota, y que su mayor miedo es la salud de Demet Özdemir? Bueno, aquí es donde tenemos que separar la paja del trigo. No hay evidencia de que Can Yaman haya explotado en el sentido literal de la palabra, es decir, que haya tenido un arrebato público o algo similar. Lo más probable es que este explota se refiera a una reacción intensa, a una preocupación profunda que pueda haber expresado en privado, o que haya sido interpretada así por los medios. Y aquí es donde entra el tema de la salud de Demet Özdemir. En los últimos meses han circulado algunos rumores sobre posibles problemas de salud que la actriz podría estar enfrentando. No hay nada confirmado, por supuesto, pero la prensa del corazón turca, como siempre, ha estado haciendo de las suyas, creando titulares sensacionalistas y alimentando la especulación. Estas informaciones, carentes de fundamento, se han propagado rápidamente por las redes sociales, generando una ola de preocupación entre los fans de la actriz. Es importante señalar que la información sobre la salud de una persona es algo muy delicado y privado. No podemos ni debemos difundir rumores o información no confirmada. Sin embargo, sí podemos entender que si Demet Özdemir estuviera pasando por un momento difícil, sus amigos, familiares y colegas, incluyendo a Can Yaman, estarían preocupados por ella. Este tipo de preocupación es inherente a las relaciones humanas y es perfectamente comprensible que Can, con quien Demet compartió una experiencia profesional tan intensa y exitosa, se sienta inquieto ante la posibilidad de que su compañera esté sufriendo. La relación entre Can y Demet, como dije antes, siempre ha sido un tema de interés. Después de Erkenci Kuş, ambos actores tomaron caminos diferentes. Can se mudó a Italia, donde ha seguido construyendo su carrera internacional. Demet se ha mantenido en Turquía, protagonizando diversas series y películas, y consolidándose como una de las actrices más importantes del país. La distancia física y los compromisos profesionales no han mermado, al menos públicamente, el cariño y el respeto mutuo que se profesan. A pesar de la distancia y de sus diferentes proyectos, siempre ha habido un respeto y un cariño evidente entre ellos. Han hablado el uno del otro en entrevistas, han expresado admiración mutua y aunque no se les ha visto juntos en público con frecuencia, muchos fans creen que mantienen una amistad sólida y duradera. Esta amistad, nacida en el set de grabación, ha resistido el paso del tiempo y las presiones mediáticas, lo que demuestra la solidez del vínculo que une a estos dos talentosos actores. Entonces, volviendo a la pregunta inicial, ¿es posible que Can Yaman esté preocupado por la salud de Demet Özdemir? Absolutamente. Es lo más natural del mundo que un amigo se preocupe por otro, especialmente si este último está pasando por un momento difícil. La diferencia es que en este caso, ambos son figuras públicas, y cualquier gesto o palabra puede ser interpretado y magnificado por los medios y por los fans. La lupa mediática a la que están sometidos constantemente hace que cualquier expresión de preocupación o apoyo se convierta en un titular sensacionalista, alimentando la especulación y distorsionando la realidad.
Ahora bien, es crucial evitar caer en la trampa del sensacionalismo y del dramatismo. No tenemos pruebas de que Can Yaman haya explotado, ni de que la salud de Demet Özdemir esté en grave peligro. Lo que sí tenemos es la posibilidad de que un amigo esté mostrando preocupación por otro, y eso, en esencia, es algo muy humano y positivo. Debemos ser cautelosos al interpretar las informaciones que circulan en torno a la vida de estas figuras públicas y evitar alimentar rumores infundados que puedan causar daño y angustia. En este punto es importante recordar la importancia de la empatía y del respeto. Independientemente de si Can y Demet tienen una relación romántica o simplemente una amistad, ambos merecen que se respete su privacidad y que no se difundan rumores infundados sobre su vida personal. La difusión de información no confirmada sobre la salud de una persona es una invasión de la privacidad y puede tener consecuencias negativas en su bienestar emocional y mental. Además, es fundamental recordar que las figuras públicas son personas como nosotros, con sus propios problemas, preocupaciones y sentimientos. Juzgarlos o criticarlos sin conocer la realidad de su situación es injusto y a menudo doloroso. La presión a la que están sometidos constantemente, la falta de privacidad y la constante exposición mediática son factores que pueden afectar su salud mental y emocional. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Que la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir sigue siendo un misterio para muchos, que los rumores sobre la salud de Demet son solo eso, rumores, y que es posible que Can esté preocupado por su amiga, pero no necesariamente de la forma dramática que sugiere el título. La verdad es que solo ellos conocen la verdadera naturaleza de su relación y la magnitud de su preocupación mutua. En resumen, lo que hemos visto hoy es que el título de este vídeo, si bien llama la atención, puede ser un tanto exagerado. No hay pruebas de que Can Yaman haya explotado, ni de que la salud de Demet Özdemir esté en grave peligro. Lo que sí es posible es que Can esté preocupado por su amiga, lo cual es completamente comprensible. Hemos hablado sobre la importancia de la privacidad, el respeto y la empatía al tratar con figuras públicas y sobre cómo los rumores pueden ser dañinos. Es crucial que nos mantengamos informados, pero también que seamos críticos con la información que consumimos y que evitemos contribuir a la difusión de noticias falsas y rumores infundados. Profundizando un poco más en la carrera de ambos actores, es innegable el impacto que Erken Cikus tuvo en sus trayectorias. La serie no solo les catapultó a la fama internacional, sino que también consolidó su imagen como una pareja carismática y talentosa. Después de la serie, ambos han seguido caminos diferentes, pero siempre han mantenido un perfil alto en el mundo del espectáculo turco. Can Yaman ha explorado nuevos horizontes en Italia, participando en proyectos internacionales y demostrando su versatilidad como actor. Demet Özdemir, por su parte, ha continuado cosechando éxitos en Turquía, protagonizando series y películas que han sido bien recibidas por el público y la crítica. La distancia física y los diferentes proyectos no han impedido que los fans sigan soñando con una posible reconciliación amorosa entre ellos. Sin embargo, es importante recordar que la vida real no es una telenovela y que los actores tienen derecho a tomar sus propias decisiones y a vivir sus vidas de la manera que consideren más conveniente. Es fundamental respetar su privacidad y evitar presionarles para que tomen decisiones que no desean. En cuanto a los rumores sobre la salud de Demet Özdemir, es importante señalar que la actriz no ha confirmado ni desmentido ninguna información al respecto. En este tipo de situaciones, lo más sensato es esperar a que la propia persona afectada se pronuncie al respecto antes de sacar conclusiones precipitadas. La especulación mediática puede ser muy dañina y es importante ser cautelosos al difundir información no confirmada. Es evidente que la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir sigue generando interés y especulación entre los fans y los medios. Sin embargo, es fundamental recordar que ambos son personas con sus propias vidas, sus propios problemas y sus propios sentimientos. Merecen que se respete su privacidad y que se evite la difusión de rumores infundados sobre su vida personal. La empatía, el respeto y la cautela son fundamentales al abordar este tipo de temas. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya resultado interesante y sobre todo, que les haya servido para reflexionar un poco sobre la importancia de no dejarse llevar por los rumores y de respetar la privacidad de las personas, especialmente de aquellas que están constantemente bajo el escrutinio público. Quiero agradecerles a todos por quedarse hasta el final, por su apoyo incondicional y por sus comentarios, que siempre son muy valiosos para nosotros. Los leemos todos. Y hablando de comentarios, me encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo esto.
¿Creen que Can Yaman y Demet Özdemir siguen siendo amigos? ¿Creen que hay algo más allá de la amistad? ¿Qué opinan sobre los rumores sobre la salud de Demet? Dejen sus comentarios abajo y los discutiremos juntos. Y antes de despedirme, no se olviden de darle un me gusta a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras actualizaciones. Estamos preparando muchísimas cosas interesantes para ustedes, así que no se lo pueden perder. Muchísimas gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.